Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver el tema 3 de acuerdo a la programación de los contenidos de la asignatura. Este tema 3 tiene que ver con la dimensión cognoscitiva de la educación y para tal efecto, entre los contenidos vamos a revisar la teoría del procesamiento de la información de Gagne, la teoría psicogenética de Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría sociohistórica de Vygotsky, la teoría del descubrimiento de Brunner, también la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y más adelante, ya al final del tema 3, los estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza que van a estar muy relacionadas con lo que es la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, en el avance que tengamos de la teoría de las inteligencias múltiples hasta el final del tema, ya vamos a enlazar con lo que es la actividad de investigación y extensión de la asignatura. Empecemos por la teoría del procesamiento de la información de Robert Gagne. Muy bien, Robert Mills Gagne nació en Estados Unidos en 1916 y fallece el 2002. Gagne fue un psicólogo educativo, ¿sí? Y aportó muchísimo a lo que es Estados Unidos, haciendo investigaciones que tenían que ver con la defensa, ¿no? Investigaciones sobre, por ejemplo, cómo los militares podían aprender, cómo aquellas personas que postulaban para formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tendrían que tener ciertas competencias para poder aprender, ¿no? Se desarrolló mucho Gagne en este ámbito de lo que es la defensa y aportó muchísimo también desde lo que es el ámbito educativo. Uno de sus aportes principales fue el desarrollo de la teoría instruccional y también, al igual que otros investigadores, pues todos los estudios que Gagne realizaba lo sistematizaba y se preocupaba mucho por la publicación, ¿no? Entonces sus investigaciones siempre fueron reconocidas. Muy bien, en esta teoría de la instrucción, ¿no? Y como fundamento de este autor tenemos la motivación, ¿no? Que de acuerdo a Gagne, la motivación es el motor principal para todo lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje. Es a partir de la motivación que se van a asegurar el desarrollo de procesos cognitivos ya más superiores. De acuerdo a Gagne, la motivación también va a estar relacionada a la orientación del logro, es decir, que el estudiante, no a cualquier edad, sea capaz de plantearse metas y que todos sus esfuerzos, toda su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje estén orientadas al alcance de esas metas y que él considere que es capaz de alcanzar estas metas, ¿no? Que él se vaya esforzando. Es decir, va a haber siempre el planteamiento de una expectativa, qué es lo que él espera de su participación, de su rendimiento, de su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Gagne, una vez que el maestro va a generar lo que es la motivación, se va a dar lo que es la atención, ¿sí? Es un requisito fundamental la atención para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esta atención no se va a activar si es que no generamos primero en el estudiante motivación. Después de la atención se considera también lo que es la percepción, ¿sí? Que de acuerdo a Gagne la percepción va a ser selectiva, en tanto que del estímulo del entorno
el estudiante va a poder captar múltiples estímulos, va a tener mucha información a nivel sensorial y él va a procesar esa información y le va a dar un significado a partir de la percepción, pero de manera selectiva, es decir, lo que al estudiante le agrade, lo que le interese, lo que sea, en este caso, ¿no?, que sea motivante para el estudiante. Entonces la percepción, de acuerdo a Gajner, va a ser selectiva. Posteriormente, en su modelo de procesamiento de la información, se pasa a lo que es la memoria a corto plazo, donde aproximadamente la información va a ser retenida 20 segundos y máximo unos 7 ítems. ¿Qué va a pasar para que esta memoria a corto plazo, que es activada, ¿sí?, dé pie a lo que es la memoria a largo plazo? De acuerdo a Gajner, es importante la repetición. Si el estudiante ha aprendido a saludar, por ejemplo, en quechua, Allimpunchay, perdón, ustedes saben, muchos saben bien quechua, Allimpunchay, ¿sí? En la medida en que este estudiante repita, este estudiante va a poder memorizar ya a largo plazo. Entonces es importante la repetición según Gajner. Esta repetición va a hacer que se desarrolle a su vez una codificación semántica, en el sentido de que el estudiante va a ir generando ciertos códigos, ciertas asociaciones a nivel cognitivo que le van a permitir almacenar la información durante más tiempo. De la memoria a largo plazo se pasa a la búsqueda y recuperación. Según Gajner, para que el estudiante pueda recordar lo que está almacenado, ¿sí?, tiene que haber claves frente a la tarea. Es decir, por ejemplo, en un examen, el maestro tendría que hacer referencia a algunos términos que activen en el estudiante el recuerdo de lo avanzado. Entonces son estímulos que van a activar a nivel neurológico, ¿sí?, a nivel neurocognitivo, el recuerdo de algunos contenidos en particular. Entonces, aquí vamos a poner el ejemplo de una niña, ¿no? Y aquí está aquí está la maestra. Entonces Gajner plantea que es importante que a los estudiantes se les presente diferentes estímulos, ¿sí?, diferentes estímulos, y a partir de estos estímulos el niño pueda resolver también más adelante problemas. En este primer dibujo tenemos a la maestra que está explicando a un grupo de 3 niños. Vamos a poner como ejemplo las partes de un cangrejo. ¿Qué partes tiene? Sus tenazas, sus ojitos, el cuerpo, etc. ¿Sí? Eso es lo que la maestra explicó. Pero, de acuerdo a Gajner, por ejemplo, se le podría presentar posteriormente a la niña para poder evaluar realmente si es que ha aprendido las partes de un cangrejo, ¿no? Una lámina educativa como esta para que pinte de rojo, por ejemplo, sus tenazas, que pinte de amarillo su cuerpo y luego escriba, ¿no? También puede hacer un rompecabezas, ¿no? Se le puede presentar un dibujo de un cangrejo y posteriormente que ella recorte y pegue en cartulina. Es decir, cuanto más actividades, más estímulos se le dé a un niño, no solamente le vamos a ayudar a que vaya a comprender los contenidos, sino que también van a servir en su momento para poder evaluar el alcance de las competencias. Y la profesora, ¿sí?, juega un rol importante, los maestros en general, de acuerdo al modelo de Gajner, en el sentido de que va a ir retroalimentando continuamente
el desempeño de los estudiantes, ¿no? Les va a hacer dar cuenta, por ejemplo, de sus errores y de sus aciertos también. En la teoría de Gagne tenemos eventos de la instrucción. Primero, ganar la atención de los alumnos, que es fundamental. Informar al aprendiz acerca del objetivo del aprendizaje. Mejor si se pone, por ejemplo, en la parte derecha del pizarrón, de la pizarra, al inicio de la clase, ¿no? Incluso cuando son pequeños los niños, explicarles cuál es el objetivo de esa clase en particular, o cuál es el objetivo de la dinámica, o cuál es el objetivo de la lectura, qué es lo que se pretende alcanzar. 3. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos. Si se va a avanzar, por ejemplo, las partes del cangrejo, preguntarles, ¿alguna vez alguien viajó a un país que tenga mar? ¿Alguien ha comido cangrejos? ¿Alguien tiene algún juguete de cangrejo? Es importante estimular el recuerdo de los aprendizajes previos. 4. Presentación del estímulo, dependiendo de la edad, pero se recomienda en los niños especialmente trabajar mucho con lo concreto. En lugar de solo mostrar el libro, donde está una imagen plana, se podría, no sé, llevar un peluche, algún otro objeto, o que los mismos niños vayan a modelar un cangrejo, pero partir siempre de lo concreto, ¿no? Presentación del estímulo, tenemos guiar el aprendizaje. Guiar es importante, no solamente darle las directrices al estudiante como órdenes, estoy en el 5, sino guiar, ¿no? Problematizarlo desde muy pequeños, no darles, si hacemos una analogía, todo ya hecho, sino que los estudiantes también analicen la situación, que los mismos estudiantes vean alternativas de solución. Evocar la conducta, ejecución. Se refiere especialmente a estimular a los estudiantes, ¿no? Promover un aprendizaje activo. 7. Proporcionar retroalimentación, tanto de los aspectos positivos como de los negativos, no necesariamente a manera de evaluación, ¿no? Sino como un proceso continuo de mejora. 8. Evaluar la ejecución, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de evaluación, puede ser de proceso, de resultado, pero es importante realizar la evaluación y mejorar la retención y la transferencia. Esto ayuda, para este fin, ayuda mucho el que los contenidos, las actividades vistas en clase se puedan llevar a la comunidad, a la familia, que los estudiantes puedan aplicar de manera práctica los contenidos teóricos. Tipos de aprendizaje de acuerdo a Gagne. Tenemos las habilidades intelectuales. Dentro de las habilidades intelectuales se concibe, por ejemplo, discriminar entre estímulos, el aprendizaje de reglas y la formación de conceptos. En la información verbal, ¿sí? También tenemos otro tipo de aprendizaje según Gagne, que es importante en tanto que se requiere que el estudiante tenga organizadores avanzados y de contextos significativos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el estudiante, para poder comprender una teoría, antes el maestro debería asegurarse que comprenda los términos que involucran esa teoría por separado. No tenemos que
obviar o suponer. Eso es algo importante, ¿sí? Luego tenemos las actitudes como tercer tipo de aprendizaje según Gagne. Aquí este autor hace referencia a la importancia de que se tengan modelos positivos y las habilidades motrices también. Vamos a ver ahora la teoría psicogenética de Piaget, que ustedes esto ya lo han visto en desarrollo humano. Vamos a ver entonces Piaget. Piaget nació en Suiza en 1896 y fallece en 1980. Él era psicólogo, epistemólogo, biólogo. Él se establece en la historia de la psicología, de la educación, a partir de su aporte de la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? La teoría genética también, y Piaget fue un investigador nato, ¿no? Él observaba mucho, investigaba mucho, escribía mucho. Un libro clásico de Piaget es 6 estudios de psicología, en donde él publica precisamente la observación y algunos experimentos y estudios que él hace con sus propios hijos. Va anotando rigurosamente los indicadores de desarrollo de cada etapa, y a partir de eso Piaget establece precisamente la teoría del desarrollo cognitivo. Actualmente varios elementos de la teoría de Piaget ya han sido sobrepasados, es decir, los niños de antes eran distintos a los niños de ahora en general, aunque eso siempre va a depender del contexto, va a depender de las características socioculturales, de la estimulación que se da desde las primeras etapas, pero en general se han aportado muchas investigaciones, ¿no?, que en algunos elementos de la teoría de Piaget ya se los considera como caducos, en el sentido de que los niños en la actualidad, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, tienen una forma diferente de procesar la información a nivel cognitivo. Entonces es una tarea pendiente también el ir actualizando no solamente los aportes de Piaget, sino de todos los autores, ¿no? A pesar de ello que algunos elementos de su teoría han sido superados por otras investigaciones, actualmente se considera todavía su teoría y varios de los indicadores que él ha propuesto en lo que es la teoría del desarrollo cognitivo. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. Un esquema para Piaget es la unidad fundamental de la cognición humana, que consiste en representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por este. Según César Cole, que es otro de los autores base de la asignatura, un esquema es la unidad indivisible entre el sujeto y el objeto. En la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget se tienen estos elementos importantes: la adaptación, ¿no? Y para lo que es la adaptación, que tiene que ver con lo que es la inteligencia, se tienen dos procesos: la asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en incorporar nueva información en un esquema preexistente, adecuado para integrarla. Y esto de aquí es súper importante. El esquema no sufre un cambio sustancial, a diferencia de la acomodación, ¿sí? Un esquema se modifica para poder incorporar información nueva, que sería incomprensible con los esquemas anteriores. El esquema sufre un cambio sustancial.
Entonces comparemos. En la asimilación, el esquema no sufre un cambio sustancial, a diferencia de la acomodación, en donde el esquema sí sufre un cambio sustancial. En la pandemia, ya viendo el lado práctico, la mayoría de los habitantes del planeta han tenido que modificar sus esquemas en torno a los hábitos de higiene, por ejemplo, en torno a la relación con los familiares, con los amigos, incluso los negocios, ¿no? Tanto negocio que en Bolivia, nomás sin ir más lejos, han cerrado, tantas microempresas que han quebrado, y muchas de las empresas que se han abierto o que han sobrevivido a la pandemia, especialmente a la etapa de la cuarentena, tanto rígida como dinámica, se han tenido que reinventar, ¿no? Por ejemplo, una casera que vendía papa relleno en la Jaime Mendoza, ¿no? Ha tenido que modificar su puesto de venta y cubrir con plástico, con vidrio, ¿no es cierto?, su puesto. E incluso ha tenido que aprender a vender por Facebook o ofrecer un servicio de delivery, lo que antes esta casera no hacía. Entonces, todos hemos, o por lo menos mucha gente, ha aprendido a adaptarse. Y para poder adaptarse y resolver problemas de acuerdo a Piaget, es importante que esa nueva situación que nos puede generar un problema, genere también en nosotros un cambio de chip, como dicen, ¿no es cierto? Que nosotros modifiquemos nuestra forma de pensar con relación incluso al mismo problema. Entonces, en la asimilación, ¿sí?, se incorpora una información en un esquema preexistente, ¿sí?, adecuado para integrarla. En cambio, en la acomodación, un esquema se modifica para poder incorporar información nueva, ¿sí? Es muy importante eso. La equilibración, según Piaget, es un impulso para el aprendizaje. Es una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas, de forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. De acuerdo a Piaget, el aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino que es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y acomodación. El equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje. Es decir, que de acuerdo a la teoría de Piaget, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje va mucho más allá de las cuatro paredes de un aula, va más allá de una unidad educativa o de un contexto formal de educación. Idealmente desarrollamos competencias, ¿sí? Se modifican nuestros esquemas para poder resolver problemas en la vida. La teoría del desarrollo cognitivo plantea etapas de desarrollo cognitivo. La primera, etapa sensoriomotriz, desde que un niño nace a los 2 años. La etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. La etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años. Y la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Cada una de estas etapas tiene sus propias características. Para amenizar, nos vamos a ir a ver un video, que el enlace ustedes lo tienen voy a agrandar esto, lo tienen en las diapositivas. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo.
Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos.
Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Muy bien, entonces en el video podemos ver algunos de los indicadores más importantes de cada etapa de desarrollo cognitivo y si analizamos nos damos cuenta que el desarrollo cognitivo está íntimamente relacionado con el desarrollo a nivel psicomotriz, a nivel afectivo emocional, con el desarrollo a nivel social. Todas las dimensiones del desarrollo son interdependientes, todas influyen entre sí. Entonces, tenemos el aporte de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Ahí les dejo el enlace del video por si lo quieren volver a ver. Y pasemos ahora a otro autor muy importante también, Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Ausubel ha sido uno de los pilares también fundamentales, junto con Vygotsky, para la anterior ley de la reforma educativa, que si bien ya no está vigente, los maestros en su práctica profesional, en su ejercicio profesional, siguen considerando lo que es los aportes de David Ausubel. Lo mismo a nivel de educación superior, se reconoce el aporte de este autor. David Ausubel nace en Estados Unidos en 1918 y fallece en 2008. Ausubel era psicólogo y era pedagogo también. Pasa la historia de la psicología, de la educación, a partir de su aporte de la teoría del aprendizaje significativo. Ausubel planteaba como un elemento importante de su modelo teórico la estructura cognoscitiva, formada por creencias y conceptos. Él reconocía, como en el dibujo, que todos los niños van a la escuela, o en el caso de ustedes como jóvenes van a la universidad con conocimientos previos, ¿sí? A partir de sus experiencias a nivel familiar, a nivel social, en diferentes contextos, el estudiante en cualquier nivel y edad va y participa en un proceso de enseñanza-aprendizaje ya con conocimientos previos. Como vemos en el dibujo, la maestra, ¿no?, les dice: hablaremos de los animales de granja. La niña de la derecha se está imaginando una vaca. El niño de la izquierda dice: yo tengo gallinas en mi casa. Otro niño podría estar pensando en alguna película que haya visto o algún videojuego que tenga con animalitos.
Entonces, todos tienen conocimientos previos de acuerdo a la teoría de David Ausubel. Y estos conocimientos previos sirven de anclaje para conocimientos nuevos. ¿Eso qué significa? Que a partir de estos conocimientos previos, el estudiante va a ser capaz de darle significado a los nuevos conocimientos, va a tener esa capacidad de amalgamarlos, de unirlos, ¿no? Es por eso que la maestra en su planificación y en la ejecución ya de su planificación pueda considerar la evaluación diagnóstica, ¿sí? El poder evaluar precisamente estos conocimientos previos. El aprendizaje significativo, de acuerdo a Ausubel, ocurre cuando la nueva información se enlaza a los conceptos o proposiciones integradoras que existen previamente, es decir, a los conocimientos previos, ¿no? Que existen previamente en la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje representacional y el aprendizaje proposicional son los dos tipos de aprendizaje que se reconocen en la teoría de David Ausubel. En el aprendizaje representacional se los ponía una tajada de una torta de chocolate, y en el proposicional ya la torta entera, haciendo una analogía para que comprendan la diferencia. En el aprendizaje representacional se identifican los símbolos con sus referentes y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que significan sus referentes. Ahorita vamos a dar un ejemplo. La tarea es aprender el significado aislado de conceptos de una proposición por separado, ¿sí? Aislado, por eso son tajadas que hacen parte de. En cambio, el aprendizaje proposicional tiene o plantea como tarea el aprender el significado de las proposiciones como un todo. Ahí falta una palabra, ¿sí? Como un todo. Es decir, en el aprendizaje representacional se aprende el significado, se le da un significado a los símbolos por separado. En cambio, en el aprendizaje proposicional ya se les da un contexto, se ve un significado, pero a nivel global. A ver, vayamos con el ejemplo. Aquí en el aprendizaje representacional tendríamos un pictograma. Los que están interesados en comunicación alternativa para población con autismo, población con TDAH, los pictogramas se utilizan precisamente en lo que es educación especial, pero si vemos la inclusión no solamente en los centros de educación especial, sino en la sociedad en general, los pictogramas se podrían incluso utilizar en las tiendas, en las señales de tránsito, cuando vamos a un restaurante, que el menú tenga también pictogramas, y estos podrían aportar a una verdadera inclusión. Entonces, los que están interesados en pictogramas pueden, por ejemplo, entrar a la página de Orientación Anjuar. Ahí van a encontrar muchos pictogramas gratuitos para poder descargar. Tenemos entonces este pictograma y vamos a aprender qué significa examen. ¿Sí? Significa examen. Tenemos este otro pictograma. ¿Qué creen que significa? Puede ser amor, abrazo, abrazo. Tenemos otro, que si bien dice colegio, acá en la parte superior, también dependiendo del contexto puede significar escuela, universidad, dependiendo, ¿no? Luego tenemos este otro, que significa ir. Entonces aprendemos que este pictograma significa ir, con una flechita, ¿no? Hacia la derecha. Este pictograma
A los que han dicho luna, está muy bien, pero también puede ser noche. ¿Sí? Noche. Y si la luna significa noche, ¿el sol qué significaría? Día. Muy bien. Entonces existen muchos pictogramas, pero ahora vamos a aprender estos. Vamos a retroceder. Entonces vamos a ver si han memorizado. ¿Qué significa este pictograma? Examen. Este otro, abrazo. Muy bien. Este puede ser kinder, escuela, colegio o universidad. Este, ir. Este, noche. Y finalmente el que hemos aprendido es día. Este es el aprendizaje representacional de cada pictograma por separado. ¿Sí? Le damos un significado. Vamos a ver esto. En este caso, en el aprendizaje proposicional, cuando ya vemos en este orden, sol, ir, escuela, examen. Pero para darle un significado, ¿sí? En la mañana iré a la universidad a dar un examen. Aquí ya estamos viendo un significado a nivel global. Ya se está enlazando los significados de los símbolos, pero ya de manera conjunta. Y podríamos ser capaces de leer esto, ¿no? En la mañana iré a la universidad a dar un examen. Muy bien. Es en este sentido que se maneja esta fórmula A más A igual a AA. Concepto existente modificado en la estructura cognitiva del aprendiz. ¿Sí? Información nueva en la estructura aprendida igual a concepto que va a ser cognoscitiva. Es decir, se sigue considerando la estructura previa, los conocimientos previos que van a servir de anclaje, de enlace para lo nuevo. Tenemos el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo, ¿no? El mecánico consiste en la incorporación de nueva información en la estructura cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna relación con los conceptos, ¿no? El docente hace lo que yo estoy haciendo hace más de media hora, hablar, y bueno, pues no enlaza toda esta información con lo que el estudiante ya sabe, con lo que el estudiante ya ha aprendido en otras asignaturas, en su experiencia personal, familiar. A diferencia del aprendizaje significativo, que consiste o establece que a medida que la nueva información se incluye en la estructura cognoscitiva del aprendiz, esta se modifica y en consecuencia está en permanente estado de cambio. Idealmente deberíamos considerar los conocimientos previos para desarrollar conocimientos nuevos, y esos conocimientos nuevos a su vez después de ese proceso se constituirán en conocimientos previos, ¿no? Porque el PEA es un proceso continuo. En este sentido cerramos reconociendo que el aprendizaje, la organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo. Muy bien, ahora vamos a ver un video del aprendizaje significativo. Tienen ustedes también el enlace. Estoy viendo acá. Vamos a ampliar. Muy bien, es cortito también, pero vamos a dinamizar la explicación con esto. Hablaremos de aprendizaje significativo.
La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo, ¿lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables, y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos, y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Muy bien, les reitero que el enlace de los dos videos que se visualizaron hasta el momento están en su presentación.
Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Vygotsky ha sido pues también un pilar fundamental de la anterior ley, de la reforma educativa, como les mencionaba, junto con Ausubel, pilares importantes, Piaget, Ausubel y Vygotsky para lo que es el constructivismo. Vygotsky fue soviético de origen judío, nace en 1895 y fallece en 1934. Bastante joven fallece Vygotsky. Años después de su muerte se siguen encontrando sus apuntes y realmente aporta muchos elementos para poder mejorar lo que es la educación. Por eso varios autores con cierta añoranza dicen, ¿no? Si hubiera vivido más Vygotsky, ¿cuánto más hubiera aportado? Vygotsky era psicólogo y epistemólogo, fundador de la psicología histórico-cultural, en donde hace énfasis a la importancia de la interacción social y también es precursor de la neuropsicología soviética. En su teoría, Vygotsky plantea 3 zonas. Partamos por la zona de desarrollo real, que consiste en el nivel mental de un niño, o no necesariamente de un niño, puede ser también de un joven, de un adulto, en donde las funciones que puede realizar por sí solo. Aquí se los ponía como ejemplo a ustedes precisamente, que la mayoría de ustedes utiliza el PowerPoint para realizar sus presentaciones, ¿no? Entonces, esa es su zona de desarrollo real. Ustedes sí tienen un nivel de competencia en este momento en lo que son en lo que es más bien la elaboración de presentaciones para alguna exposición, para algún seminario o algún trabajo de clase. Entonces, ustedes pueden hacer solos una presentación en PowerPoint. Esa sería la zona de desarrollo real. Esas son las competencias con las que ustedes vienen al aula. En el modelo teórico de Vygotsky tenemos también la zona de desarrollo próximo, en donde va a existir un aprendizaje guiado. El aprendizaje es interpersonal. Aquí radica la importancia de la interacción social que plantea Vygotsky, ¿sí? Reconociendo que el aprendizaje es un hecho social y las funciones están en proceso de maduración. Entonces, aquí les ponía de ejemplo que ustedes, a partir del mediador de lo que es la cultura, el lenguaje, el maestro y los pares, ustedes pueden inscribirse a un curso virtual para aprender Canvas, ¿no? Que es un programa para hacer también presentaciones. Entonces ustedes van a estar en proceso de maduración, en el sentido, de que de acuerdo a la guía de ese su docente a nivel virtual, ustedes van a aprender a tener plantillas, a ir incorporando imagen, cómo colocar texto, ¿no? Entonces ustedes van a aprender en ese curso a hacer una presentación en Canvas, pero no lo van a poder hacer solos todavía. Ojo, están en proceso de maduración. En la teoría de Vygotsky, la tercera zona es la zona de desarrollo potencial, en donde las funciones que puede realizar el estudiante lo hace todavía con ayuda de un adulto o un compañero más capaz que él. Entonces, en este caso, ¿sí? Ustedes
ahora, a partir del curso en el que participaron de Canvas, ya pueden hacer la presentación en Canvas para su grupo. Pero alguno de sus compañeros que tiene más dominio les va a sacar de dudas o les va a dar algún secreto o algo, ¿no?, que ellos han descubierto y que el profesor no les dijo. Entonces, aquí ustedes ya están mucho más hábiles en el manejo de Canvas, pero aún necesitan el apoyo de alguno de sus compañeros o del mismo profesor, tal vez, ¿no?, que les va a seguir asesorando. Una vez que ustedes ya dominen el manejo de Canvas y lo puedan hacer totalmente solos, ¿no?, lo puedan manejar solos, nuevamente ya se pasará a una zona de desarrollo real, donde pongámoslo así, su conocimiento previo, lo que ustedes ya dominan y pueden hacer solo, no solamente ya va a ser el PowerPoint, sino va a ser Canvas. Entonces, en este ejemplo vemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico, ¿no?, y que de acuerdo a Vygotsky, el maestro tendría que considerar esta zona de desarrollo real para la planificación y, ante todo, reconocer el carácter social del aprendizaje y la importancia de que entre pares se puedan consolidar esos aprendizajes, y también el rol que tiene el maestro. Según Vygotsky, el aprendizaje constituye la base para el desarrollo y arrastra en lugar de ir a la saga como lo plantea Piaget. Es decir, para Piaget, el desarrollo, ¿sí?, el nivel de desarrollo cognitivo va a determinar esos procesos de aprendizaje. Es decir, el maestro, de acuerdo al nivel de desarrollo que tenga el estudiante, según Piaget, tendría que planificar, a diferencia de Vygotsky, que reconoce que más bien a partir de la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto va a generar un impacto directo en el desarrollo del estudiante, ¿no? Son dos razonamientos diferentes. Muy bien, ya para ir terminando, tenemos la teoría del descubrimiento de Brunner. Brunner también ha sido norteamericano. Si se dan cuenta, tenemos aquí una tendencia, ¿no?, a que los autores sean norteamericanos. Nace en 1915 y fallece el 2016. Él también fue un psicólogo y un pedagogo. ¿Cómo se presenta este perfil, ¿no?, en varios autores, de ser psicólogos y pedagogos al mismo tiempo? Brunner apoya mucho, aporta muchísimo a lo que es la psicología cognitiva y a la psicología educativa en general. Brunner, ¿sí?, plantea que el procesamiento activo de la información, que el procesamiento de la información es activo y que cada persona lo realiza a su manera. ¿Eso qué quiere decir? Considerando también los aportes actuales, ¿no?, de lo que es la neuroeducación, que todos los estudiantes ontogenéticamente tienen una misma estructura de su sistema nervioso. Todos nuestros estudiantes, salvo tengan alguna lesión, ¿no?, o hayan sufrido algún accidente, etcétera, todos nuestros estudiantes pues tienen sus lóbulos, ¿no?, lóbulo temporal, occipital, parietal, frontal, tienen su sustancia gris, sustancia blanca, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, su bulbo raquídeo, cerebelo, etcétera, ¿no? Si hablamos de anatomía y fisiología, que todas estas partes del sistema nervioso cumplen con determinadas funciones. A todos los niños, vuelvo por favor, y les pido que recuerden la imagen de la profesora que les decía: hoy vamos a avanzar los animales de granja.
en todos estos estudiantes, en todos los niños, se han activado diferentes partes de su cerebro. Ha habido sinapsis, ha habido una comunicación entre neuronas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todos han atendido al estímulo de la maestra, pero cada uno ha interpretado esa misma información, en este caso de acuerdo a sus propias experiencias, a su propia historia, de acuerdo a su motivación, a lo que les interesa de ese contenido, ¿sí? Entonces Brunner reconoce eso, que el procesamiento es activo y que cada persona lo realiza a su manera. Atienden nuestros estudiantes selectivamente a la información. Eso también es muy importante. Ideas de Brunner sobre el aprendizaje. 1. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras o símbolos. 4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre un maestro y un alumno. El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto es un medio de intercambio social y una herramienta para poner en orden el ambiente. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si hiciéramos un análisis comparativo de la teoría de Vygotsky y la de Brunner, por ejemplo, en este punto existe una coincidencia, ¿no? Para Vygotsky, el lenguaje es un mediador sociocultural que va a permitir que el estudiante pase de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo y posteriormente a una zona de desarrollo potencial. En el caso de Brunner, reconoce también la importancia enorme, como plantea Brunner, del lenguaje como medio de intercambio social y una herramienta para poner orden en el ambiente. De ahí que es un enorme desafío también poder trabajar, por ejemplo, con niños con parálisis cerebral, ¿no? Que de acuerdo al tipo de PCI posiblemente no puedan articular palabra. Entonces, ¿qué métodos de comunicación alternativa se utilizan? Definitivamente el lenguaje, tanto para Ausubel como para Piaget en el desarrollo cognitivo, para Vygotsky y ahora para Brunner, es un elemento muy importante en lo que se refiere al desarrollo cognitivo y al aprendizaje como tal. Y por último, el desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver simultáneamente varias alternativas. Brunner plantea como alternativas. Piaget plantea más bien para resolver problemas, ¿no? Que no se contradicen, más bien tienen mucha relación en sus planteamientos. Brunner define el aprendizaje como el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o insight nuevos. Insight es cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un tema de investigación y se nos prende el foco, ¿no es cierto? Es decir, cuando surge esa idea. Entonces, el insight se refiere a eso, ¿no? A ideas, a formas que nacen, en las que uno plantea cómo va a resolver un determinado problema. Muy bien, principios del aprendizaje por descubrimiento. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, ¿no? Lo que les decía hace un momento.
4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. De ahí que es importante que en las estrategias de enseñanza, por ejemplo, se gestione que los estudiantes a nivel individual y grupal puedan investigar, puedan indagar, ellos mismos puedan construir los contenidos. 5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 6. El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio. La heurística como método de enseñanza implica activar, ¿sí?, la actividad cognitiva del estudiante a partir de un estímulo. Es decir, presentarle alguna consigna, plantearle algún problema para que precisamente el estudiante pueda analizar, pueda encontrar la forma de resolver este. 7. Cada niño es un pensador creativo y crítico. 8. La enseñanza expositiva es autoritaria, ¿no? Ahí tenemos a un docente que dice bla, 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 está hablando como el papá de Mavis en Hotel Transilvania, ¿no? Cuando Dennis, su hijito el nieto del vampiro, en su primera palabra dice bla, 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 ¿no? Como imitando a su abuelo. Entonces, el hablar, el que un maestro todo el tiempo esté con bla, 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 como yo estoy haciendo, ¿no? De acuerdo a este autor, la enseñanza es autoritaria. Y aquí este pobre estudiante debe estar como ustedes, con sus ojos abiertos y cansados, ¿no? Sin ya ni siquiera entender lo que está diciendo el maestro. Entonces, tenemos otro principio. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo después, ulteriormente. No solamente a nivel académico, sobre todo en la vida cotidiana. 10. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismos. Finalmente, 11. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. Y 12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. Muy bien, entonces como precisamente esta enseñanza verbal, lo que yo estoy haciendo en esta clase magistral donde solamente yo hablo, es algo autoritario e incluso es un maltrato para su atención, ¿sí? Está planificado que ustedes hagan una infografía de la teoría de la instrucción. Lo van a hacer en grupos, ¿no? En base al manual de psicología educacional, que es nuestro libro base de la asignatura, que es de Arancibia, Herrera y Strasser. Entonces esto lo van a hacer a la vuelta del descanso pedagógico. Tenemos un receso de 2 semanas y es lo que me deberían para que estemos al mismo nivel de avance del grupo A. Entonces les agradezco su atención, revisen por favor la presentación, también el libro base, que todo lo que les expliqué está en el libro de Arancibia. Alguien me preguntaba en qué páginas están. Dense la molestia por favor de revisar su libro, de ustedes descubrir, como dice Brunner, en qué página está y descubrir también qué cosas no les he explicado por el tiempo, porque tenemos un tiempo reducido. En el material ustedes van a poder encontrar más contenidos desarrollados, ¿no? Entonces un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos después del receso.